Eso a profesor titular de Carlos Aponte, trata un área temática que en términos generales se refiere a las relaciones Estado-sociedad. Si uno va afinando el foco, llegamos a lo que se ha llamado, que yo tengo dudas de que se siga llamando, por lo menos en Venezuela, política social, donde el profesor Carlos Aponte explora y caracteriza algunos asuntos polémicos y los principales y más significativos características de la política social o de la cuestión social en Venezuela durante el siglo XXI, de la política venezolana durante el siglo XXI. Incluye también redefiniciones que han sido moldeadas o reconstruidas como, o acaecidas, no sé muy bien el término, durante este periodo, porque realmente la política social va a tener que ser redefinida a partir de todas las prácticas sociales o en política o en el sector social que se han venido manifestando durante este periodo. Entonces, él divide su trabajo en periodos de las gestiones de Chávez, de las administraciones de Chávez y las administraciones de Maduro. El trabajo cumple con los requisitos que están en los reglamentos. Su memoria, ¿cómo se llama? Memoria de credenciales. Informe de credenciales. Sí, porque credenciales me he hecho el nombre. Está muy bien, él se ha mantenido dando clases, investigando, publicando, además de estos 6 artículos, ha publicado mucho más después de su último ascenso. Bueno, sin más, a las 10 en punto comenzamos con la presentación del trabajo de ascenso del profesor Carlos Aponte a la categoría de titular. Bueno. No, pero estamos empezando, fueron 2 minutos. Hola. ¿Cómo está mi coro? Bueno, muy buenos días, estimados todos. Y bueno, voy a tratar en esta presentación sobre la política social en Venezuela en el siglo XXI, que es el centro del trabajo de investigación que he venido desarrollando, la línea de investigación que he venido desarrollando desde hace muchos años y que espero seguir desarrollando en el futuro próximo. Esta es la referencia básica para la memoria que presenté con miras a optar al ascenso a profesor titular. Bueno, la política social en el siglo XXI en Venezuela tiene como su objetivo general, que sería la siguiente lámina, así verás que soy yo el que las pasa. Ok. Tiene como su objetivo general estudiar las principales características y redefiniciones de la política social en Venezuela en el siglo XXI, considerando sus antecedentes y sus condicionantes nacionales e internacionales. Y este objetivo se bifurca en los siguientes 4 objetivos específicos. Analizar las características básicas de la política social formulada desde 1999, examinar las principales características de la política social ejecutada desde 1999, comparar en aquello que sea relevante la política social del siglo XXI con sus antecedentes locales y con experiencias internacionales significativas, y en cuarto lugar, caracterizar los cambios del Estado social venezolano, sobre todo en el siglo XXI. Esta memoria, o la memoria que se presentó para tratar sobre esta línea de investigación, adjuntó 6 publicaciones y se trata de una línea de largo plazo. En la memoria se aborda una parte conceptual y los conceptos prioritarios de los que se trata, me pareció que había que enfatizar sobre todo en el concepto de política social, que es el objeto central de la línea misma, ¿no? Y la política social es entendida en estos trabajos
como el conjunto de acciones públicas, estatales, no estatales o mixtas, prioritarias y directamente destinadas a mejorar las condiciones sociales de vida de la población o de grupos significativos de la misma. Y un poco para concretar esto y aterrizar esto en un plano más manejable, más fácil de representar, esto me gusta decir que se traduce en tres modalidades. Una de políticas sectoriales, que son las que acostumbramos manejar con bastante frecuencia, son sobre todo la política educativa, la política de salud y nutrición, la política de seguridad social y la política de vivienda y desarrollo urbano, como las representaciones más relevantes a nivel sectorial. Las selectivas, las políticas selectivas, las políticas sociales selectivas, son las destinadas a la población en pobreza o a las poblaciones vulnerables o discriminadas. Y finalmente las políticas intersectoriales, como no hay, digamos, unas fronteras demasiado estrictas en las intervenciones que se llevan a cabo en el sector público y en el sector social mismo, son, por ejemplo, las políticas socioeconómicas, entre las que destacan las políticas activas de ingreso y de empleo o las políticas de relaciones laborales, y también las políticas socioambientales o las políticas socioinfraestructurales, es decir, que se combinan en estos campos. En todo caso, eso nos da una imagen de cuáles son las cosas que uno trata como políticas sociales y qué es lo que uno entiende como social, ¿okay? Porque es una palabra, por supuesto, muy ambigua. Entonces, esa es un poco la forma de intentar aterrizarla para compararla con otras políticas como la económica, la política de defensa, la política de relaciones exteriores y otras. Hay otros conceptos relevantes que se trata, que no voy a detallar aquí, como el de Estado social y su comparación con el Estado de bienestar y el Estado social de bienestar, y la idea de régimen de gestión de lo social, que un poco parte de la idea de cómo se articulan el Estado, el mercado, las organizaciones de la sociedad civil y la familia para manejar lo que componen los elementos de la política social. ¿Okay? Que hay distintas formas de combinarse y por eso se plantean tipologías de Estado social o tipologías de Estado de bienestar. Bueno, entonces podemos pasar. Sí, podemos pasar. Fíjense, el enfoque que yo me planteé para la memoria, yo dije, bueno, ¿cómo hago para tratar sobre la política social en el siglo XXI? Lo mejor es periodizarla. Y como comentaba Thais, la periodización que yo voy a presentar aquí es una visión muy general, básicamente de los periodos de Chávez y el periodo de Maduro, es decir, de 1999 al 2012 y del 2013 en adelante, pero en la memoria hay una desagregación mucho más fina, pero que obviamente no podía entrar a detallarla en los minutos que uno prevé para esta presentación. Entonces, esto es una visión muy general. ¿Y cuáles son las cosas que uno puede destacar? Que siempre uno siente que deja muchas cosas por fuera, pero bueno, ¿qué cosas uno podría destacar en el periodo de Chávez? Bueno, una cosa que es muy relevante son los logros prioritarios que uno le puede atribuir a este periodo. Y me parece que se pueden destacar particularmente tres. Por un lado, un aumento muy sustancial del gasto público social, que es sobre todo, se quiere, un avance desde el punto de vista potencial. Es decir, es bien bueno que hayan más recursos que se dediquen a lo social. Buena parte de los estados que funcionan mejor desde el punto de vista de la equidad son estados que tienen un desarrollo social significativo, es decir, en general, sociedades que combinan un mercado adecuadamente regulado con un estado social vigoroso, y por lo tanto es positivo que hayan más recursos que se destinen a lo social. Pero esto es básicamente una potencialidad, ¿okay? De todas maneras, redefinir los gastos dentro del Estado es de por sí una lucha que no es fácil. O sea que es importante que haya como un apartado en el que se destaque este aporte hacia lo social, que era menor en los años 90 y años 80 y décadas anteriores, ¿no? Por otro lado, hay una recuperación y expansión de la matrícula estudiantil, sobre todo en básica primero, de 1998 al 2003, digamos, en lo que corresponde a Chávez, 1999 al 2003, hay una recuperación porque especialmente en el periodo de Caldera hubo un debilitamiento de la matriculación a nivel de básica.
y eso se recuperó a los inicios de la gestión de Chávez. Y repentinamente, como varios de los cambios que se producen en este periodo de gestión, pasó a ser la prioridad la educación superior. Y entonces lo que crece es básicamente la matrícula de educación superior. Se estabiliza la de básica, pero empieza a crecer la educación superior por vía de una variedad de iniciativas, entre las cuales están las famosas aldeas universitarias, ¿no? Estimuladas por la misión Alma Mater y parecido. Y en tercer lugar está un importante crecimiento. Bueno, y un detalle, aquí hay un cambio, un viraje de las prioridades en el crecimiento de la educación que nunca es razonado desde un punto de vista explícito en la política, ¿no? Y en los planes que se plantean, sino simplemente hay un viraje. Se estaba dando prioridad a la educación básica y de repente se brinca la educación superior. Eso es bastante típico en lo que es una de las características que uno puede resaltar, que es el grado de improvisación muy elevado que tienen las políticas sociales que se llevaron a cabo desde este periodo e igualmente durante el periodo de Maduro. Y un tercer elemento básico es el importante crecimiento de la cobertura y valor de las pensiones, en especial pensiones de vejez, que habían sido muy desatendidas en décadas anteriores y que durante el periodo de Chávez en particular, desde el 2000, además con las modificaciones que se hicieron en la Constitución, tuvieron un aumento significativo y las pensiones mantuvieron un monto y un valor real cercano al de la canasta alimentaria normativa. Eso fue más o menos una constante, que estuvieran cerca del 90% del valor de una canasta alimentaria normativa, que era el valor además del salario mínimo. O sea, ahí jugaban combinadas las dos cosas, ¿no? Entonces, estos fueron como los tres grandes logros que uno puede destacar, que son logros además, sobre todo el de matrícula y el de crecimiento de la cobertura de vejez, que uno puede asociar con un universalismo tradicional, que es el tipo de universalismo que existía anteriormente, pues, en las políticas sociales. ¿Okay? Como campo, no eran campos particularmente novedosos. ¿Cuál es la novedad que introduce Chávez? En sus épocas de gestión, las misiones. Ahora, las misiones son un gran logro. La verdad es que un gran logro comunicacional o político-comunicacional, pero desde el punto de vista de sus efectos reales, tuvieron un efecto muy limitado, un efecto social muy limitado, y en ese sentido su importancia fue eso, fundamentalmente político-comunicacional. De hecho, una de las cosas que ocurre es que queda un cementerio de misiones ya en el mismo periodo de Chávez, es decir, hay cerca de 35 misiones, las cuales las que terminaron operando eran muy pocas al final del periodo de Chávez. En todo esto, de nuevo, se vuelve a plantear el cambio de prioridades, la debilidad de los diseños, que son parte de una desatención extrema a la calidad de las políticas sociales. No es verdad que una política social bien formulada sea una garantía de éxito, pero la buena formulación de una política social contribuye a la posibilidad de que las políticas sociales sean exitosas y efectivas. Entonces, eso es uno de los factores, pero hubo algunos casos que uno podría decir, oye, las escuelas bolivarianas no eran mala idea. De hecho, su inspiración, quitando algunos adornos un poco desagradables, bolivarianos ellos, eran escuelas de jornada completa. Es decir, era una de las ideas en la que los expertos en materia de educación más enfatizaban a finales de los años 90. Es decir, ahí se atendió a la calidad, pero se atendió a la calidad sin atender a la sostenibilidad financiera de eso. ¿Qué es lo que se hizo? En las escuelas que tenían capacidad para que funcionara un doble turno, entonces se hizo el doble turno. Cuando se coparon esas escuelas, se olvidaron las escuelas bolivarianas y no siguieron creciendo. No se previó planes sistemáticos para la creación o construcción de nuevas escuelas. Por lo tanto, digamos, esto es como una pauta constante de unos grados de imprevisión muy marcados en el diseño de política.
Y las llamadas grandes misiones fueron básicamente electorales. La más conocida de ellas posiblemente hoy en día sea la Gran Misión Vivienda Venezuela. Ahora, en los únicos casos en donde esa Gran Misión Vivienda Venezuela superó las 100.000 nuevas viviendas, fue en los años 2011 a 2013. ¿Okay? Es decir, esos fueron los 3 años donde se superaron 100.000 viviendas de construcción. Después ya el propio chavismo hacía una autocrítica porque en el 2014 no se llegó a las 100.000 viviendas y después se dice que se han construido 400 o 500.000 viviendas, nuevas viviendas al año, lo cual es un absurdo total. Es más, hay montones de vías para demostrar que eso es una falsedad del tamaño del cielo. Simplemente con considerar que la construcción es lo que más ha caído sectorialmente en el Producto Interno Bruto del país, es decir, 91% o 92% de caída, es imposible pensar que se pudieran construir esas viviendas. Es más, los insumos para la construcción, en el 2014 una de las excusas fue no tenemos insumos por todo lo que hemos construido para producir 100.000 viviendas. Entonces, en un momento en donde ya desde el 2015 no se podía importar, ¿cuáles eran los insumos para construir viviendas? O sea, eso, digamos, y digamos, la encuesta del Lencovi le hizo preguntas a este respecto y se sabe que el volumen de vivienda son de unas pocas miles viviendas por año en promedio. Y la segunda etapa es la de Maduro. Me dijiste que llevo 25 minutos. A 14. Ah, no, yo me asusté. Ah, no, está bien. Es que tenemos problemas con la seña. Mira, Magallanes, por favor. Del 2013 en adelante, fíjense que se voltea totalmente la tortilla y lo que fueron campos de logros prioritarios se invierten de manera drástica. Cae de manera extraordinaria el gasto público social desde el 2015 en particular. Ahí, es verdad, siguen creciendo el número de pensiones, pero con un deterioro drástico del valor total. De hecho, para el 2015 las pensiones valían la mitad de lo que valían en el 2013. Para el 2016 valían una cuarta parte de lo que valían en el 2013. Y para el 2020 valían una 20ª parte de lo, o sea, de lo que valían en el 2013. Es decir, es un proceso de disolución del sistema de pensiones, ¿no? Como más o menos en lo que estamos ahorita. Es decir, hubo un esfuerzo muy significativo que se perdió de nuevo por no prever la sostenibilidad financiera del sistema de pensiones. ¿Por qué? Porque no se ahorró, porque se gastó todo, porque el Estado se endeudó y es más, empezó a financiarse monetariamente en el periodo de bonanza. Es decir, un absurdo total y obviamente, como decía Diego Bautista Urbaneja, esto es una renta sin futuro. Es decir, tengo renta, llego hasta el extremo, pero sin pensar qué va a pasar después. O sea, yo gasto, me endeudo, empiezo a financiar monetariamente el déficit fiscal y no importa, y eso genera más inflación, pero bueno, vamos para adelante, ¿no? Cuando se termina la renta, es decir, eso no está previsto. Y obviamente las pensiones, entre otras remuneraciones o transferencias que da el Estado, se vinieron a pique y hay un estancamiento y luego una baja de la matrícula estudiantil que, de nuevo, es decir, el gran avance se había producido en la educación superior, sobre todo del 2004. Se suponía que debía de verse algo, pero parece que no, porque aquí se hunde de una manera increíble. En el 2013, si mal no recuerdo, un 48% de los muchachos de 18 años y más estaban incluidos, asistían a la educación, y ese porcentaje de 48 pasó a 18 en la última en COVID. ¿Okay? Entonces, una baja en picada de 30%, lo cual evidencia esa incapacidad de mantener prioridades. Es decir, ¿por qué hacías eso si después no tenías cómo priorizarlo o cómo sostenerlo?
Y de hecho, bueno, espero no adelantarme a otras cosas, pero es lo que pasa en general con la matrícula. Es decir, las escuelas son unas escuelas en donde tú dices que hay una asistencia regular, pero es a la escuela mosaico. Es decir, esta escuela en donde que funciona 2 mañanas a la semana, ¿no? Entonces, digamos, es una cosa realmente grave, pues, en cuanto al deterioro. Las principales novedades que se produjeron con el periodo de Maduro son unas novedades de política social tardías, porque ya estaba montado en 2015-2016 la emergencia humanitaria en el país y no había ningún tipo de respuesta por parte del Estado. El Estado lo que hacía era repetir de manera desmejorada las políticas que venían de Chávez, pero no había ningún tipo de proposición de alguna novedad. Y las novedades que se producen o que se terminan planteando a partir de finales de 2016 y que se instrumentan especialmente desde el 2017 son envejecidas porque son el CLAP, que termina siendo un subsidio indirecto de ingresos, igual que era la misión alimentación. Se planteó que no iba a ser así, pero terminó siendo así, aunque con una característica particular, que es una de las políticas más partidarizadas que se hayan tenido en el país, hasta el punto de que quienes la distribuyen son miembros de la VC y del Frente Francisco de Miranda, son el contacto directo para la distribución de eso en las microlocalidades, ¿no? Entonces, digamos, eso es como la guinda del pastel, ¿no? En ese tipo de materia de partidarización de las políticas. Y lo otro son los bonos sociales de protección, que no son los bonos laborales que han empezado a pagar con algunas variaciones desde hace 1 año y medio, sino que son esos bonos de $1.50, $2, $4, que sí, el bono año de independencia, el bono viva el Cotoperí, el bono cuidado con Guyana, etcétera, ¿no? Sí, cosas que, y eso, $2, $3. El más importante de esos bonos es el de Hogares de la Patria, que se da a grupos familiares. Se supone que por vía de los algoritmos debe orientarse hacia población en una pobreza relativa más acentuada. Pero imagínense, los hogares que tienen 6 miembros reciben un bono de $8 o $9, ¿no? O sea, tremendo aporte, ¿no? Bueno, esas son las grandes novedades de la política, es decir, de un nivel de precariedad en donde uno realmente, las críticas que hacían muchos de los miembros del chavismo hacia las políticas de pobreza de Pérez y hasta las de Caldera, digamos, o sea, son francamente la comparación es de cielo a tierra, y el cielo no está propiamente aquí en este mundo paradisíaco. Y fíjense, aquí hay siempre también que destacar el hecho de que se empiezan a dar bonos asociados con lo laboral, pero que son bonos inéditos por el grado de bonificación que tiene la remuneración de muchos de los trabajadores. Es decir, la bonificación ha llegado a cubrir 90% o más de las remuneraciones de los trabajadores. Uno recuerda las grandes discusiones que habían a finales del periodo de Caldera, porque más del 70% de la remuneración era de bonos y no salario. Y de hecho en la Constitución está contemplado que los salarios no pueden ser convertidos en bonos, que eso tiene que ser prohibido. Aquí están. Las misiones, que eran la novedad, han tendido a debilitarse y aún como atractivo electoral, aunque se hacen anuncios, pero la verdad es que desde el punto de vista de su relevancia son muy pequeñas. De repente sacan ahorita, como está el problema de las pensiones, entonces sacaron la misión Abuela y Abuelos de la Patria y crean un ministerio para justamente este mes, ¿no? Un ministerio para las personas mayores, ¿no? Oye, genial les quedó, ¿no? Entonces, y cuando ponen además a la empresa privada a pagar las pensiones. Es decir, es una cosa, digamos, maravillosa, muy interesante. Las misiones, digamos, han tenido un proceso de caída desde el punto de vista de su imagen, y de hecho, en definitiva, el cementerio ha ido acrecentándose y profundizándose.
La opacidad informativa que ya existía antes sobre registros administrativos variados alcanzó niveles insólitos. Ya no es solo, digamos, que se trucaran algunas cifras, que hubiese, por ejemplo, más miembros en la misión Robinson que analfabetas. Entonces resultaba que había 1.700.000 personas que habían cursado en misión Robinson y había 1.100.000 analfabetas en el país. O sea, ahí algo pasa, pues, ¿no? Digamos, ese tipo de cosas. Pero lo que pasa ahora es más interesante todavía. 5 billones de personas en la gran misión vivienda vamos a conseguir, imagino que el día antes de las elecciones, ¿no? Estamos en 4.900.000. 5 millones de personas, 5 millones de viviendas. Si tú le pones 3,6 personas a cada vivienda, que es el promedio del tamaño de la familia, son 16, 17 millones de personas que vivirían en Gran Misión Vivienda. Es decir, mucho más que 60% de la población viviría en Gran Misión Vivienda. ¿Cómo se puede comer esa mentira? Entonces, digamos, el tipo de falseamientos, es decir, ya no solo ocultamiento, no hay ley de presupuesto, no se presentan cifras de pobreza de ingresos, no se presenta el boletín epidemiológico, no hay memoria del Ministerio de Educación y no hay estadísticas educacionales. Es decir, y además entonces estamos en el paraíso de las viviendas y aquí, bueno, es decir, la mitad de nosotros debería estar en misión vivienda por lo menos. No sé dónde están. En definitiva, lo que se termina traduciendo de todo esto, estas caídas, el fracaso de lo que habían sido los logros o el retroceso de lo que habían sido antes logros y la debilidad de las novedades, terminan representando un gran colapso del Estado social. Y esto es un problema muy severo, pensando en la gradualidad que requerirá aspirar a unas políticas sociales de calidad hacia el futuro que implicarán recomenzar por prioridades evidentes. Y cuando uno dice prioridades evidentes es, por ejemplo, que nuestro problema no es si vamos a tener vouchers en la educación, ¿ok? Sino si vamos a tener electricidad y agua en las escuelas, si se va a ir mejorando gradualmente la remuneración de los docentes para que puedan asistir y si vamos a poder rescatar en algo la infraestructura de las escuelas públicas, ¿no? Eso es, digamos, las prioridades evidentes. Después, si se quiere discutir muy estrambóticamente si los vouchers tienen o no sentido como política para Venezuela, bueno, ya eso se verá, ¿no? Parece que no ha funcionado demasiado interesantemente en países que han tenido una educación pública de por sí sólida como para poder competir con instituciones privadas de educación, ¿no? Que es un poco la idea de los vouchers. Esta otra cosa que no podemos detallar ahorita. Bueno, como balance general, desde 2003 ha privado un modelo hiperestatista en el país en general, en materia económica en particular, y en conjunto, tanto en lo económico y lo social, esto fue designado desde el 2005 como socialismo del siglo XXI. Y con él se confundieron las mejoras socioeconómicas pasajeras, producto de la bonanza petrolera, con unos resultados que pudiesen ser sostenibles. Sostenibilidad que nunca se atendió debidamente. La política social careció de un marco de referencia programático y de un marco de planificación serio. Chávez le brindó un alto valor político a lo social, de hecho lo destacó mucho en su discurso mediático, sobre todo a través de unas visiones que en definitiva, como decíamos, tuvieron unos efectos muy limitados y de ya queda bastante poco. Los resultados finales de todo el balance de la política social han concluido en la mayor involución que han tenido los estados sociales latinoamericanos en su historia, que empezó en los años 20 del siglo pasado. ¿Okay? Es decir, la mayor involución que han tenido, que se ha tenido en los estados sociales en toda la historia de América Latina, evidenciada en la regresión de los indicadores socioeconómicos asociables con la expansión masiva de la pobreza y la emergencia humanitaria, sobre todo a partir del año 2015. Y si se abriera un cambio político electoral en el 2024
y se concretan acuerdos políticos de convivencia, habrá que iniciar la reconstrucción a partir del 2025 de algunas prioridades tradicionalmente obvias para la política social, como hablábamos antes de las prioridades evidentes como elemento fundamental. Bueno, ¿cuántos minutos llevo? 27. Ok. Voy a hacer una breve referencia a las publicaciones. Bueno, la primera publicación que se presentó fue sobre el estado de bienestar, alternativa de desarrollo futuro o modelo en vías de extinción. La idea aquí era explorar las propuestas tipológicas del campo de políticas sociales y su valor analítico. Es decir, las tipologías son una de las herramientas más provechosas para poder hacer investigaciones en materia social. Creo que en muchos campos, los modelos, las tipologías son muy útiles para uno poder orientarse en el análisis y para darle cuerpo y alcance mayor a las interpretaciones que uno hace sobre la realidad que uno investiga, en este caso, en el campo de política social. Y entonces, un poco aquí se intenta abordar qué relevancia puede tener la diversidad de modelos de estado de bienestar y de estado social de bienestar que corresponden sobre todo a los países más desarrollados como un referente de futuro para América Latina y Venezuela. Hay una discusión conceptual de por qué se habla de estado social y no de estado de bienestar. ¿Ok? Diciendo el estado de bienestar corresponde al bienestar. Y el estado social puede ser de bienestar, pero puede no ser de bienestar. Puede ser estado social de Haití, que llamarlo estado de bienestar es un pecado, ¿no? Entonces, bueno, eso es el tipo de cosas, digamos, que permiten jugar un poco con algunas ideas. Una cosa que era especialmente relevante es que en las tipologías que uno revisaba, Venezuela estaba ausente con mucha frecuencia. Es decir, la más importante posiblemente para cuando yo hice mi tesis doctoral en el 2014, la tipología más importante que había era una tipología de Fernando Filgueira, que distinguía entre estados de tipo universal excluyente, estados sociales duales y estados excluyentes. Pero cuando él hace su clasificación, Venezuela no la pone. Es decir, aparentemente la información no estaba demasiado disponible. Venezuela era así como un caso aparte, un caso un poco excepcional. Esa gente tiene mucho petróleo, ¿no? O sea, esa gente tiene petróleo, no deben tener tantos problemas sociales. ¿Quién sabe? En todo caso, ahí estaba esa falla, pero también ocurría una investigadora muy interesante que se llama Martínez Franzoni, hace una clasificación en donde combinaba Venezuela en una tipología, sí ponía Venezuela, pero la ponía en una tipología junto con Nicaragua, en el año 2008. Es decir, ¿qué Carrizo tenía que ver? Ahorita sí, es decir, si seguimos esforzándonos, vamos para allá, o sea, no falta demasiado. Y estamos en un grupo de estados sociales limitados junto con Honduras, Guatemala, El Salvador y Nicaragua. O sea, ahí estamos hoy en día, ¿no? Haití también, dentro de la tipología, pero no hemos llegado a los niveles peores todavía. Podemos seguir bajando. Es decir, pero esta tipología, bueno, se me olvidó por dónde iba, pero en todo caso la cosa estaba buena. Bueno, en definitiva, bueno, no, sí que Venezuela, entonces era objeto o de una omisión o de equivocaciones o de equívocos muy graves, como ponerla en el mismo grupo de Nicaragua cuando estaba entre los países que vivían. Además, iban avanzando en las clasificaciones de estado social en América Latina por la mejora de las pensiones, sobre todo, y por el mantenimiento de un buen nivel educativo, desde el punto de vista formal, por lo menos, de matriculación. Entonces, digamos, la reflexión tipológica siempre me pareció muy valiosa, y este trabajo creo que ayudó además, yo hice una propuesta ahí de tipología que a mí me sigue siendo de utilidad para algunos análisis, y que es en parte por la que digo que la mayor involución de estados sociales es la que ha ocurrido en Venezuela, un poco porque he podido hacer algunas comparaciones a partir de esta exploración, pues, ¿no? Con lo que ocurre con otros países. Y también hay una exploración que es muy importante, que tiene que ver además con las tipologías, es decir, hay una sola vía potencial para el desarrollo de América Latina,
Es lo mismo, hay una sola vía potencial para el bienestar y por eso es que buena parte de las tipologías son muy interesantes porque tienen que ver con la idea de régimen de gestión de las sociedades y cuál es el papel del Estado, de la familia, del mercado, cómo se combinan para determinados productos, y por eso es que hay, que dice, bueno, está el modelo socialdemócrata de los países nórdicos, está el modelo conservador de países como Francia y Alemania, y está el modelo liberal de los gringos y de los países anglosajones, buena parte de los países anglosajones, ¿no? Y entonces esa diferenciación muestra que, aunque todos ellos pueden considerarse países en bienestar, son distintos tipos de estado de bienestar. Y en América Latina tenemos distintos tipos de estados sociales, ¿no? Entonces, con la tipología que yo trabajé fue pensando en el grado de extensión de los derechos socioeconómicos que tiene la población a partir de la selección de ciertos indicadores, ¿no? Entonces, esa es un poco la diferencia entre estados extensos, estados intermedios altos, intermedio bajos y estados sociales limitados. Venezuela pasó de un alto nivel dentro de los estados intermedio altos a estados limitados. Ningún país ha brincado entre esas tipologías como ocurrió con Venezuela. En definitiva, con esto, esto fue una reflexión con datos cercanos al 2015. Esto se publicó en el 2018, pero se elaboró en el 2017. Los datos que estaban disponibles para los trabajos eran, cuando teníamos suerte, del 2015. Y esto, por supuesto, es antes de las migraciones masivas, antes de la pandemia y antes del conflicto de Ucrania. Uno posiblemente o probablemente podría reflexionar sobre algunas cosas de manera distinta a ese momento, pero uno puede decir que aún hoy el estado social de bienestar es un modelo popular y viable que va cambiando inevitablemente, pero que aún en aspectos superideológicos, en los que gente de derecha y hasta de ultraderecha y gente, por lo menos de los que votan por otras corrientes, y de gente de izquierda, de ultraizquierda y de centro, coinciden, por ejemplo, en los chalecos amarillos pelean porque no le vayan a quitar un año de pensiones, ¿no? Y se supone que esa es una representación bastante clara de la derecha en Francia. O sea, ahí el estado social de bienestar es un muerto que goza de buena salud, como se decía, ¿no? Bueno, esto es un poco lo que se planteó con el estado de bienestar. En el trabajo sobre la pobreza en el siglo XXI, en el siglo XXI, ahí ya, esto se planteó inicialmente por un interés de divulgación sobre mediciones de la pobreza ante la frecuente confusión informativa y comunicacional que hay a ese respecto, ¿no? En definitiva, fíjense, ¿en qué concluye la idea esta? Hay 4 formas de medir básicas la pobreza. La pobreza monetaria o de ingresos, la pobreza por NBI, necesidades básicas insatisfechas, el método combinado, que es necesidades básicas junto con línea de pobreza, y el enfoque multidimensional, que es el que está más en boga desde lo que va de siglo, pues, ¿no? ¿Qué es lo que se plantea aquí? Bueno, que es conveniente ir combinando los avances como conclusión, los avances del enfoque multidimensional de pobreza, porque la pobreza efectivamente es multivariada, es compleja, vale la pena enriquecer el concepto más allá de lo del ingreso, pero es conveniente combinarla con el persistente y experimentado enfoque monetario que sigue teniendo vigencia en buena parte de las comparaciones internacionales, en el mundo, en los ODS. Las referencias son al valor monetario de la pobreza. Y además, fíjense, hay una reflexión crítica que se hace aquí. Primero, la medición oficialista de las NBI. El Estado venezolano dejó de considerar la pobreza de ingreso, que tradicionalmente era la medición, una de las mediciones que privilegiaba, y empezó a usar solo la pobreza por NBI por una razón muy clara. Es decir, garantizaba que la pobreza estaba cayendo. Pero esa medida de NBI fue abandonada, sobre todo con los indicadores de los años 80, fue abandonada por la propia CEPAL en los años 80 mismo, porque la década perdida, que era década perdida también en lo social, resultaba que la pobreza bajaba en América Latina por NBI.
Y en los años 90, que por ejemplo para nosotros fue crítico, fueron años críticos, la pobreza en Venezuela bajó en los años, según NBI, bajó en los 80, bajó más en los 90, siguió bajando a comienzos del siglo XXI, cosa que era comprensible porque en verdad hubo una reducción de la pobreza hasta el año 2002, hasta el año 2008, más o menos. Es decir, era comprensible que bajara, pero que además siguiera bajando durante el periodo de Maduro es algo totalmente insólito. Es decir, 5 minutos. ok. Entonces, digamos, se planteaba una reflexión crítica frente a una medición oficialista que intentaba manejar los NBI como una medición muy endeble de paso, y también se planteaba una reflexión crítica sobre la solidez que tiene el enfoque multidimensional, porque hoy hay una variedad extrema de formas de medición. En América Latina hay una decena de formas de medir el enfoque multidimensional y se manejan indicadores muy diferenciados. Es decir, hace falta como que se consolide ese paradigma. La CEPAL hizo una propuesta muy interesante, pero los países no la acogieron. Es posible que sea porque los estados no salían muy bien parados utilizando esa medición. Entonces, bueno, digamos, ahí hay que ir como madurando este asunto. De todos modos, en la parte conceptual, uno se plantea, bueno, hay que evitar falsos dilemas, se puede manejar el enfoque monetario tradicional e ir avanzando en el multidimensional y manejarlo combinadamente. Eso no tiene mayor problema desde el punto de vista divulgativo. Pero además hay que evitar entusiasmo hacia lo complicado, porque fíjense, entre los enfoques multidimensionales hay algunos que empiezan a querer incluir la participación de la comunidad para medir pobreza, entonces el empoderamiento. Entonces, bueno, digamos, entonces ya tienes de repente unas mediciones que incluyen la salud, la nutrición, el ingreso, los servicios de la vivienda, tal, la participación comunitaria, la dimensión ambiental y tal, y entonces vas haciendo algo, un monstruo que es inmanejable, ¿no? Entonces, es importante evitar, y hay como una tentación a ir hacia las cosas que sean más completas, ¿no? Hay que ir hacia... Entonces, bueno, no se diferencia qué es desigualdad con respecto a pobreza u otros términos, ¿no? Y eso es importante. Y aquí siempre recuerdo una idea de Edgar Morin que decía, lo complejo no es contrario de lo simple, sino que es contrario de lo simplificado. Y aquí uno podría decir también, lo complejo no debe considerarse igual que lo complicado. ¿Ok? Lo complejo no tiene por qué ser complicado. Puede ir avanzando haciendo cosas manejables, aunque sean complejas. Pues no, es decir, eso es importante. No debe ser lo simplificado, pero tampoco tiene por qué ser lo complicado. Y finalmente se aborda la caracterización del empobrecimiento masivo en ese trabajo durante la gestión de Maduro. ¿Ya estamos en tiempo? Ok. Bueno, entonces, simplemente se trabaja también el tema de institucionalidad estatal y política social en Venezuela y se hace un cierre, no me iba a meter en los programas, en los análisis de programas, que eran pensiones de vejez, barrio de alimentación y gran corrupción del siglo XXI, que eran los otros trabajos que están planteados aquí. Bueno, disculpen por lo largo. Bueno, entonces empezamos con... Sí. Bueno, creo que lo más conveniente es empezar con Marino. Porque no sabemos si la conexión se No cae. sabemos si se va la luz, Marino. Pero no tengamos ese optimismo. El invitado ok. Bueno, en primer lugar, yo quería agradecer al CENDES y a la Universidad Central la invitación para participar en el jurado de evaluación del trabajo de ascenso a titular de Carlos. Primero porque es muy grato estar participando y analizando las contribuciones que él ha hecho tanto en sus publicaciones como en sus análisis durante todos estos años. Y en segundo lugar porque es una forma también de vincular, y creo que es muy importante esta
este ascenso a profesor titular en que se da en unas condiciones en las cuales las universidades públicas venezolanas pues están tan afectadas como sabemos, ¿no? Y a pesar de que estoy fuera del país, sigo con mi actividad en la Universidad Simón Bolívar en distintas formas. Y yo creo que este tipo de evaluaciones, de procesos, de cumplimiento académico, son un testimonio de que la universidad venezolana está presente y está haciendo cosas importantes, ¿no? En segundo lugar, quería resaltar la pertinencia de este intercambio, porque por muchas de las cosas que Carlos ha mencionado, hay unos temas que están vigentes en Venezuela y van a estar más vigentes independientemente de la evolución política de los próximos meses o años en el país. Y entonces, una reflexión sobre sobre estos aportes es muy importante. La forma que seleccionó Carlos de presentar su trabajo de ascenso ya es bastante, digamos, demuestra que a partir de sus actividades, revisando su memoria, pues no solo ha habido investigación, sino también ha habido formación de maestría, doctorado, su línea de investigación, las publicaciones que algunas de las cuales son las que incluyó en el trabajo de ascenso, pero tiene muchas más. Y yo diría que también, aparte de eso, su participación activa en muchas presentaciones, debates, esfuerzos por construir un análisis de las políticas sociales en Venezuela, de la cual él ha sido protagonista en todos estos años. De tal manera que la reflexión que yo quisiera hacer va más allá de esos hechos que son muy concretos. La pregunta que yo quisiera que me hago y que quiero compartir con ustedes es, a partir de eso, ¿qué implicaciones tiene el aporte intelectual, académico, hecho con rigor, de manera muy sistemática por Carlos durante todos estos años? ¿Cuáles son las enseñanzas y las preguntas que nos deja a todos nosotros? Y sobre eso quiero comentar en estos minutos, ¿no? Entonces, a pesar de que él ha mencionado que su línea de investigación es la política social en el siglo XXI, y ese es el título de su proyecto, pero yo creo que una cosa importante es ver estas contribuciones en perspectiva. Es decir, todos los que tenemos experiencia en el ámbito de las políticas sociales en el país y en las políticas públicas en general, sabemos que, que existe toda una consecuencia de todo lo que ha sido el proceso histórico del país en los últimos 70 años, para señalar un punto de partida en el año 58, cuando se da la vuelta a la democracia. Entonces, el hecho de que alguien como Carlos se haya dedicado a profundizar en las políticas sociales de este siglo, de los veintitantos años del siglo XXI, también da pistas sobre lo pasado, sobre lo que ha pasado en el país en las épocas anteriores. Y eso es muy importante para entender, como él lo mencionó y también lo mencionó Thais, en qué parte del camino estamos con respecto a algunas redefiniciones de la política social en Venezuela. ¿Qué significa lo que pasó para lo que pudiera pasar? Y allí creo que es muy importante, él lo ha destacado, lo ha detallado en muchos de sus trabajos, ha elaborado evidencias o argumentos para fundamentar las profundas carencias de las políticas sociales en los últimos 25 años, pero eso está vinculado con un aspecto central, que es la diferencia o las formas como se ha expresado la política social en democracia y en autocracia. Es decir, Venezuela, si uno ve la línea histórica, pues en los últimos veintitantos años tiene y está catalogada internacionalmente desde hace varios años
como una autocracia, ¿no? Entonces tenemos una política social que se manifestó en un proceso democrático que ahora tiene una dimensión en un proceso autocrático. Y eso, ¿por qué es importante tenerlo presente, creo yo? Porque al final los resultados en ambas situaciones son muy lamentables para lo que sería la esencia de las políticas sociales del país. Es decir, nos ha ido mal, sobre todo en la segunda parte del proceso democrático anterior, y ha ido mucho peor en lo que significa, por supuesto, todo el proceso de deterioro de las capacidades democráticas del país en los últimos 25 años. Entonces, ¿qué sentido tiene o cuál es la importancia entonces de estas contribuciones de Carlos? Porque ayudan a precisar o a detallar elementos muy importantes para el futuro, para las próximas etapas. Asumiendo que en Venezuela, como él también lo mencionó en la presentación, es posible avanzar en un proceso de redemocratización, que sería el segundo en la historia del país, porque el primero fue en el año 58, a partir del 58. Si eso es así, aquí hay un esfuerzo conceptual y por eso algo que me agradó mucho oír de Carlos es cuando él mencionó al principio de su presentación que quiere seguir avanzando en estos temas, quiere profundizando en esos temas. Yo creo que la invitación, la sugerencia que yo le haría es justamente a considerar cuáles son las grandes retos conceptuales que tiene la política social en Venezuela en este momento. O sea, ¿cuáles son aquellos elementos que habría que repensar e incluso proponer que tienen que formar parte o que tienen que tomar en consideración esos elementos previos? Y cito un solo ejemplo. Él lo mencionó con el caso de los vouchers, pero se puede hacer una generalización. Podría haber la tendencia a pensar que como hemos estado en estos años en una situación en la cual el estatismo ha sido la característica central, lo que significa eso desde el punto de vista político, económico y social, entonces podría haber la idea, y de hecho está expresado también, se expresa mucho en el debate venezolano, de que ahora entonces toca la otra dirección, es decir, de unas opciones mucho más abiertas, donde sea el mercado el que sea el encargado de realizar tomar las decisiones que el Estado no puede hacer o que las hizo de manera muy perjudicial. Entonces resulta que el país entraría en una especie de péndulo bastante cínico, en el sentido de que no es ni uno ni lo otro la solución a los grandes problemas que tienen en particular las familias y las personas en Venezuela. Y cuando hacemos eso, que es un tema más de sociología, de ciencia política, de filosofía política, incluso, cuando hacemos esa distinción, estamos obviando lo que ya hoy en día vemos en muchos países, que es la importancia de construir consensos en el centro de la acción política, en lo que algunos llaman la centralidad. Entonces, la pregunta que yo dejo, porque al menos me preocupa mucho, es que no estemos nosotros entrando en una forma de ver la política, no solamente la política social, sino en general las políticas públicas en una visión absolutamente del otro lado del péndulo. Entonces, en ese contexto es que el trabajo de ascenso de Carlos y por las cosas que ya ha hecho y las cosas que pudiera hacer, son elementos importantes para una discusión que no se está dando en Venezuela y creo que este espacio es un espacio apropiado para plantear estos temas
de cuáles son las implicaciones, las relaciones que existen entre el tránsito político, la evolución política y la calidad de las políticas sociales. Y con esto quiero concluir, porque también lo mencionó Thais al inicio, cuando, insisto, ella decía la importancia de redefinir, y Carlos lo mencionó en varias partes de su presentación. Los problemas, hay tres tipos de problemas serios, de retos, que no solamente el conceptual, sino que se derivan de esa visión más conceptual del problema. Uno, cómo se expresan los problemas sociales en concreto en las dimensiones de las personas, sobre todo un país que ha sufrido el deterioro más grande en las condiciones de vida que se haya registrado en los últimos décadas en todo el mundo, de países que no hayan sufrido guerras, enfrentamientos bélicos sistemáticos e importantes. Venezuela está a la cabeza de ese deterioro. Y vinculado con eso está de que no sabemos de qué magnitud es el deterioro, porque, como ustedes saben, la carencia de información es la regla. Pero derivado de eso están dos elementos sobre los cuales Carlos insistió, y yo creo que yo comparto ese énfasis. Uno son el primero, los problemas de diseño, los problemas técnicos de lo que significan políticas públicas orientadas de manera muy clara a los problemas centrales de las poblaciones. Y en segundo lugar, al énfasis en la calidad que se deriva de esos diseños. O sea, la brecha de calidad, la brecha, bueno, que no solamente en no solamente en Venezuela, o sea, en muchos países de América Latina, las brechas de calidad en términos de cobertura, en términos de acceso, en términos de protección, de la protección financiera, la protección de los servicios, la calidad de los sistemas educativos es inmensa. Y entonces yo creo que estas contribuciones de Carlos creo que nos dan muchos elementos para avanzar en esas tareas que creo que son bastante urgentes y que se pueden acelerar en la medida en que la dinámica política lo vaya exigiendo. Y creo que Venezuela es posible que avance en esa dirección. Gracias, Marino. Profesor Túnez. Ok. Bueno, fíjate, Carlos. En primer lugar, voy a comenzar por donde comenzó Marino, porque yo creo que vale la pena destacarlo. Tu trabajo, el trabajo que presentas hoy es producto de algo que se exige para un ascenso titular por la vía de artículos, que formen parte de una línea de investigación. Es totalmente evidente que los artículos que presentan forman parte de una línea de investigación sostenida en el tiempo y que además contribuye a hacer esa radiografía descarnada de lo que han sido las políticas públicas en el periodo chavista, trabajada de manera muy rigurosa, con el obstáculo que tiene todo investigador en estos tiempos, que es la de conseguir la información, sobre todo la información estadística. Eso es, no, como siempre dice Luis Bravo, mis estadísticas no son oficiales, sino oficiosas. Y bueno, es lo que hay, es con lo que se tiene que lidiar, con lo que se tiene que trabajar, y me parece que has logrado muchísimo, sobre todo porque, como dice Marino, ayuda a quien quiere entender un poco los vaivenes de las políticas públicas de la revolución socialista, ayuda a entender eso, ¿cómo diríamos? Ese electrocardiograma de estas políticas, porque realmente han sido de avances y retrocesos dependiendo de los recursos con los cuales se cuentan. Y sobre este último punto, siempre he dicho que, bueno, toda política pública tiene una intencionalidad política, valga la redundancia, pero el tema es que en el chavismo, más allá de la misión aparente de estas políticas públicas, que es lograr
el bienestar de la población vulnerable, hay una misión que está por detrás y es muy perversa, que es la de lograr el control social. ¿Okay? Y esto, por supuesto, en la epidermis de la política pública, uno nota el deterioro, como tú lo has demostrado, pero desde el punto de vista de la misión real, que es la del control social, gozan de muy buena salud. Es decir, a final de cuentas, el gobierno no se ha interesado mucho por la calidad de estas políticas públicas ni por su sostenibilidad en términos de ayuda digna, sino se ha preocupado en mantenerlas por el efecto del control social de la población y ahora con fines electorales. Por eso es que, por ejemplo, en materia educativa el gobierno siempre se preocupó fue por el tema de la inclusión en términos de aumento de matrícula. O sea, más muchachos y más muchachos, independientemente de que la escuela tuviesen las condiciones para hacer un proceso de enseñanza-aprendizaje de cierto nivel de calidad. La calidad nunca fue preocupación del gobierno. Era la inclusión, era el estandarte entendida como aumento de matrícula escolar. La matrícula escolar, como tú mismo lo has dicho y lo demostró con sus estadísticas oficiosas Luis Bravo en sus boletines, ha ido decreciendo a lo largo del tiempo, pero el discurso no. O sea, el discurso es que tenemos una escuela abierta, igualdad de oportunidades para todos, pero es esa misión aparente que se quiere mantener a través de la propaganda política, con independencia del deterioro de todas estas misiones. Acaban de anunciar la vivienda número 5 millones. Ah, ya lo acaban de anunciar. Y no es casual. O sea, las elecciones son el 28 de julio. Claro. Para mañana es tarde. Se acaba de anunciar y ya Félix Seijas sacaba un poco la cuenta que tú acabas de sacar. O sea, si vamos a un promedio de 4 personas por familia, resulta que todos nosotros vivimos en una misión vivienda, que es falso. Y además, cuando tú vas, cuando tienes contacto con la misión de vivienda a través de lo que vemos aquí en Caracas, pues el deterioro ha sido acelerado, pero muy acelerado, el deterioro físico, el deterioro de los servicios, ya en las pocas moles de 15 pisos que tienen ascensores, ya los ascensores no sirven. Es decir, como decía alguien, de una misión vivienda que queda en el Pescozón, cerca del hospital, ¿cómo se llama? El hospital el Pérez Carreño, ¿no? Me decía, bueno, ahora yo tengo que subir la moto por la escalera. Entonces, bueno, es el nivel de deterioro, el cual, por supuesto, se explica porque hay menos recursos, pero también porque hay menos interés por parte del gobierno. Es decir, cumple una función política de control, se supone que ellos están súper agradecidos con el gobierno y votarán el 28 de julio como parte de la cuota de pago del apartamento. Pero lo que observamos es que esa aspiración como que no se va a dar. Bueno, entonces, así con el resto de las misiones. Entonces, bueno, yo creo que tu énfasis en el tema del no interés por o políticas públicas no sostenibles es cierto. Lo que se ha sostenido es ese interés de control. Luego, yo estoy de acuerdo con Mariano estoy de acuerdo con Marino en el sentido de que la política pendular creo que no es lo adecuado, y me gustaría tu comentario en ese sentido, porque toda acción genera reacción y pasar de una política irresponsablemente
social, es decir, demagógica, insostenible en el tiempo, con ánimo de control social, a pasar a una política, a un gobierno con políticas públicas neoliberales, bueno, genera reacción. Y la reacción social va a generar, ahora desde el otro lado, represión, porque hay que lograr ciertos niveles de paz, seguridad jurídica para la inversión, y se puede convertir en una situación insostenible, y estoy observando lo que está sucediendo en Argentina, por ejemplo. Entonces, oye, yo creo que porque además la reacción puede generar situaciones de represión a tal nivel que la cercanía a dictaduras militares también puede evidenciarse. Es decir, en aras de garantizar esa paz que la inversión necesita para poder recuperar al país. Entonces, esa política pendular puede ser muy peligrosa, y más bien lo que hay es que reconstruir, como dice Marino, la democracia en otros términos más de consenso, sin que signifique impunidad. Claro, eso vamos a estar claros, porque aquí han sucedido cosas cuyos responsables pues no pueden salir ahora reconstruyendo la misma sociedad que destruyeron. O sea, hay niveles de responsabilidad, y la justicia se encargará de eso. Luego, la pregunta que te voy a hacer, porque no quiero extenderme más, en tu memoria, me encantó esa memoria, ahí recoges de manera magistral lo que está de manera abundante en desarrollo en todos los artículos. En tu memoria tú haces cuando defines las políticas públicas, un poco las defines como esa toma de decisiones por parte del Estado para atender problemas públicos con efectos generales o sectoriales, dependiendo de quiénes van dirigidas. Pero establece que las políticas públicas pueden ser estatales, no estatales y mixtas. Entiendo lo de mixta porque hay alianzas estratégicas para atender problemas sectoriales, y da como ejemplo Fe y Alegría, por ejemplo, subsidiadas como parte de la política pública educativa. Pero lo que no entendí mucho es no estatales. Es decir, hay políticas públicas no estatales, o las políticas públicas surgen exclusivamente del gobierno a través de sus órganos para atender eso de necesidades generales o sectoriales, y posiblemente en alianza con otros sectores, pero no me quedó muy claro lo de políticas públicas no estatales. Esa es la pregunta. Por lo demás, te felicito, es un trabajo. Siempre me alegro cuando hay un trabajo para profesor titular, y sobre todo, como dice Marino, en estas condiciones inhóspitas, oye, así como un fresquito, de que estamos vivos. Estamos vivos. Bueno, muy bien. Gracias, Carlos. Gracias, Marino. Gracias, Tulio. Ciertamente el trabajo ejemplar de Carlos, el profesor Aponte, no solamente se pasea por lo que fue una experiencia, o lo que es, lo que estamos viviendo, la experiencia en política social, o en cuestión social, o en el ámbito social, como se le quiera decir. Pero a mí me trajo, que tengo tiempo que no me ocupo de estos temas, me trajo muchas dudas que se empatan, así como un rompecabezas, con la intervención de Marino. No son preguntas, o son preguntas dudosas, o dudas en forma de preguntas, como tú quieras. El impacto en lo social, el desempeño en lo social,
impacta la democracia, la calidad de la democracia. Uno podría decir sí, pero también tenemos estados que no son completamente democráticos, donde el desempeño social es de calidad. Vamos a nombrar solamente uno, Singapur. Un poco de menos calidad, pero hay un intento de universalizar lo social, que es China, que tampoco podríamos decir, y hay otros por ahí que van bajando. Pero Singapur es la estrella, ¿no? El país estrella. Ajá, esa es una pregunta que me surgió de tu trabajo. La otra es, ¿puede un Estado sostener lo que ahora se está llamando, porque ya de la política social, la cuestión social, ahora parece que se llama protección social, ¿no? Y abarca muchos más sectores, ¿no? ¿Cómo puede un Estado democrático o autocrático desarrollar políticas, planes, programas dirigidos hacia la protección social? Tú conoces, yo sé que tú lo conoces, el trabajo de Peter Linder, que se llama El asedio de lo público, que para mí, bueno, yo desmantelé mi biblioteca, pero ese libro me lo quedé. Es una cosa importantísima. ¿Por qué es importante? Es del 2011, porque él va desmantelando muchas intuiciones. Él dice que hay un conflicto entre las intuiciones y las experiencias en política social. Por supuesto, las experiencias es lo que estudia Carlos Aponte, lo que hizo Carlos Aponte, pero hay intuiciones que vienen del lado de la élite política. Cualquier élite política en el poder, ¿no? Que tenga el poder. Entonces, él se encarga de desmantelar esto y habla de básicamente, creo que de dos cuestiones que tienen que ver con el desarrollo de una política social o una protección social. Él habla de política social, que es la relación entre la concentración del poder y la política social, el desarrollo de pactos, consensos, alianzas en política social, lo que lleva un poco a la pregunta tuya, no estatal, organizaciones sociales, organizaciones no gubernamentales, entes privados, públicos que actúen en alianzas para desarrollar las políticas de salud, por ejemplo, proveedores privados que le paga el Estado, etc. Hay cantidad y la experiencia en algunos países muestra que esto ha sido relativamente exitoso, Marina. No del todo, ¿no? Pero sí es así. Y lo otro es el desarrollo de la descentralización. Linder pone como la piedra, el diamante es la descentralización. Los estados, cuando se descentralizaron, el desempeño de todo lo que se llama el sector social tuvo un avance nunca habido en la historia y se ha mantenido en la mayoría de los países europeos y en muchos de los países latinoamericanos de la región. Es discutible, no lo es, pero en términos generales, en términos gruesos, pasa así. Bueno, yo no quiero, mi intervención va a ser muy corta, pero yo no quisiera terminar antes de mencionar en una entrevista que acabo de leer a Mesa Lago, que tiene 96 años. Profesor de Marino, de paso. Profesor, ¿verdad, Marino? Fue profesor Pittsburgh. bueno, en Pittsburgh, ¿verdad? Él todavía está ahí trabajando. Bueno, que él menciona, él está hablando sobre Cuba, que es su país de nacimiento. Y él dice que el desarrollo social en Cuba fue mucho mayor que el desarrollo económico. Ahí hay una cosa que se podría estudiar desde términos conceptuales con lo que, no sé si llamarlo ideología, influencia ideológica que estamos teniendo aquí, sobre todo en los primeros años, en las administraciones chavistas, de Chávez, de Hugo Chávez. Él dice eso y marca y habla de muchos indicadores que demuestran esto. Y que esto fue un error porque no se puede sostener en el tiempo. Y habla de las diferentes etapas que pasó Cuba, que no vale la pena, no voy a mencionar. Después habla de que al no tener un desarrollo económico más o menos aceptable,
el financiamiento a los subsidios desaparece, cosa que cualquier semejanza con lo que está pasando en Venezuela es pura casualidad, ¿no? O no es casualidad, o no sé de dónde es. Pero los subsidios caen, y caen progresivo hasta que caen definitivamente, y es lo que está pasando en Cuba. Y luego él dice una cosa que me pareció, que él cree que estos modelos políticos, donde incluye a Venezuela, Cuba, Nicaragua no tanto, porque Nicaragua tiene otras características, están dirigidos a implementar modelos de protección social que no impliquen problemas políticos. El modelo chino, lo que estaba hablando antes, el modelo de Singapur, que no impliquen nada de problemas políticos, es decir, nada que tenga que ver con la democracia, y que se dedique a desarrollar económicamente el país para poder sostener un desarrollo social aceptable. Si hablamos de Singapur, que es el icono, el que está en la punta de la montaña, qué sé yo, de calidad, y así seguir desarrollándose sin necesidad de descentralizar, sin necesidad de darle voz política a los ciudadanos, sin necesidad de discutir sobre la garantía de los derechos humanos, porque te lo estoy dando. Y esto me lleva a pedirle a Linder que escriba otro libro que está pasando en este momento. Bueno, Carlos, puedes... te damos 15 minutos. Bueno, está bien. Está bien. Cualquier cosa me da una ñapita. Para poder... Okay. Bueno, fíjense, hay una reflexión que plantea Marino que estoy totalmente de acuerdo con el énfasis que él le da y que tiene mucho que ver con algo que ha ocurrido frente a la experiencia dolorosa que hemos tenido en este siglo en el país, que es un poco la añoranza de lo que había antes. Marino recuerda el énfasis que también está presente en algunos de los análisis que yo he hecho, de que llegamos a esto porque veníamos de una crisis y que sobre todo en los 80 y 90 el Estado venezolano y el Estado social en particular estuvo en un constante pistoneo. Hemos estado sin un modelo de desarrollo de consenso, un modelo de desarrollo viable. Las propuestas que se hicieron en el periodo de Pérez tenían un conjunto de cosas interesantes, pero no eran viables políticamente, no se les construyó viabilidad, hubo un descuido inmenso en esa dimensión. Pérez confió en su liderazgo natural y resulta ser que la gente esperaba al Pérez de la bonanza y no al Pérez que venía a plantearles un tipo de propuestas diferentes, ¿no? Entonces, más allá de otras cosas que puedan ser objeto de crítica, lo cierto es que hemos estado sin un modelo de país que goce de una amplia mayoría y que goce de viabilidad política entre las élites, entre los actores decisivos del país, y eso es un problema que teníamos y que hemos seguido teniendo. Lo que se ha producido en el siglo XXI ha sido un tipo de propuesta muy endeble desde el punto de vista de políticas públicas, desde el punto de vista de diseño de políticas públicas, desde el punto de vista de seguimiento y evaluación de políticas públicas. Eso es prácticamente, el seguimiento y evaluación es algo prácticamente que está en el olvido. Y eso tiene mucho que ver con parte de las cosas que han hecho que sea más grave lo que se ha producido en política social en este siglo que lo que fallaba en siglos pasados, y que tiene que ver con algunas de las formas de autoritarismo, por ejemplo, la forma de autoritarismo que hemos tenido nosotros, que implica una pérdida de capacidad de supervisión de la Contraloría, del Parlamento, de las fuerzas políticas que no tienen intervención en la orientación de las políticas públicas, y eso contribuye a que las políticas públicas pierdan calidad, incluyendo, por supuesto, las políticas sociales. Cuando se planteaban debates sobre las pensiones y sobre la posibilidad de un bono de alimentación para las pensiones, bueno, ustedes recuerdan cuando ganamos las elecciones en el 2015 en la Asamblea Nacional,
al poco tiempo, en el 2016, bueno, nos suspendieron diputados, empezaron a quitar los diputados para tener mayoría completa, las decisiones empezaron a tomarse en el Tribunal Supremo de Justicia, estábamos, ¿cómo se llamaba? Estábamos bueno, estábamos inhabilitados, para variar. La Asamblea Nacional estaba en desacato. Entonces, bueno, la posibilidad de supervisión ha estado sumamente limitada en todo lo que va del siglo XXI y no ha habido una discusión abierta, no ha habido una discusión franca. Uno puede recordar, por ejemplo, ya que está el beisbolero aquí, uno puede recordar la discusión de la ley de educación que se planteó en el 2001 y cómo se llegó a un consenso entre chavistas y oposición sobre el primer texto de la ley de educación y Chávez desde fuera dijo, ustedes remiendan eso o los voy a agarrar con el bate de Sammy Sosa, ¿no? Eso no es posible que los revolucionarios estemos poniéndonos de acuerdo con esos traidores. Y la ley de educación había sido acogida por consenso entre chavistas y opositores. Y desde entonces eso se frenó hasta que en 2009 pusieron esta ley a última hora, en lapso casi vacacional y sin discusión con los opositores. En definitiva, ha habido mucho abuso y mucha falta de supervisión, y el autoritarismo es obviamente abusivo y limita la supervisión, y uno puede decir que el autoritarismo se ha ido acentuando en la medida en que ha ido perdiendo su condición de mayoría el chavismo. Después del 2013, en que se ha ido debilitando, sobre todo a partir del 2015, ha habido una situación importante del autoritarismo en el campo chavista. O en el país, pues, ¿no? Por parte del chavismo. Fíjense, en todo caso es importante que no confundamos y que sepamos, no es que vivíamos en un paraíso perfecto antes del chavismo ni nada por el estilo, y que no es volver al pasado lo que nos toca, sino que hay que plantearse una construcción seria hacia el futuro. Ahora, esa construcción seria, que es una de las cosas que planteaba también Marino y que enfatizaba Tulio, entonces vamos a pasar de un modelo que ha enfatizado mucho en lo estatista para pasar al mercado, ¿no? Como, por ejemplo, postula en algunos de los campos el programa de María Corina Machado, ¿no? Es decir, yo creo que el personaje ahorita ha dado un viraje interesante y que está en onda de búsqueda de acuerdos. Esperemos que se mantenga en eso por lo menos durante un buen tiempo. Y de hecho, considerando lo que planteaba Marino, bueno, ¿qué es lo que viene para el futuro? Yo creo que no hay que precipitar ciertas discusiones. Es decir, ahorita no es momento para uno entromparse con el programa de María Corina, porque ahorita es un momento de liderazgo y primero que nada de ganar las elecciones. Después de que ganes las elecciones viene un largo proceso de transición y hay que dar discusiones sensatas. Es decir, hay unas cosas, por ejemplo, los fondos individuales de pensión, los fondos de capitalización individual en materia de pensiones, que es una de las propuestas que está en el programa de María Corina. Eso se está planteando como si fuese obvio que eso es la gran solución. En toda América Latina, empezando por Chile, ese modelo ha estado en proceso de revisión. Es decir, ese es un modelo que ha dado evidencia de que no permite la inclusión y que tampoco garantiza una mejora sostenida de los montos de las pensiones para la población. Entonces, eso es algo que está en revisión. Y hay un modelo que ha propuesto la OIT, que es un modelo muy interesante, que es un modelo multipilar, que habría que empezar por reforzar, entonces, digamos, lo que es la base de ese sistema, que es una base no contributiva, que cubra a un conjunto o al conjunto de la población de manera universal, y que después hay un segundo pilar que sea contributivo, que mantenga el modelo de contribución de patronos, de empleadores, y entre los patronos el Estado. Entonces, pero, digamos, yo creo que eso es una discusión además que está abierta porque
los acuerdos que se deben llegar, yo creo que ahí valdría la pena rescatar el pacto de punto fijo. Es decir, que es un modelo, si se quiere, bien liviano, bien pequeño, igual que el programa de febrero de 1936. No son programas elaboradísimos, engundiosos, sino que establecen unas prioridades básicas de amplio consenso y en donde se podrá ir generando discusiones como esta, que es una discusión que vale la pena, la de los vouchers, que es otra cosa, que también eso no ha tenido mucho, en Chile mismo ha sido muy discutido y ha sido modificado por la propia Bachelet en la época de su mandato. Pero digamos, son muchas cosas que habrá que ir discutiendo en los momentos en que vaya siendo apropiado. Ya hay muchas cosas además que lo que sí es importante es tener claro que hay muchas cosas, se quiere, de carpintería que a veces se olvidan que deben ir siendo priorizadas antes, como por ejemplo en esa carpintería mejorar un poco las remuneraciones para que la gente no se siga yendo masivamente del Estado, ¿no? O trabajando 2 veces a la semana o ese tipo de asuntos que son absolutamente vitales. En todo caso, sí, fíjate, cuando yo distingo entre políticas estatales, no estatales y mixtas, la idea de lo no estatal viene de un trabajo, caramba, Taisel debe acordarse del nombre de ella, que hablaba de lo público no estatal. Publicación, ¿a qué? Ok, entonces, digamos, que hablaba de lo público no estatal, y por supuesto eso tiene varias traducciones. Yo hablo de lo mixto, por ejemplo, pensando en Fe y Alegría, que es un caso muy típico, pero además, para no enredar demasiado las cosas, que por ejemplo, siendo parte de un asunto público, la educación, hay escuelas privadas y hay escuelas públicas, ¿no? Entonces, bueno, las escuelas privadas pueden considerarse público no estatal. ¿Ok? Podrías también llamarlas privadas, pero es que no dejan de ser públicas porque además están regidas por lo público. Es decir, la normativa por la cual funcionan es una normativa pública, una ley de educación que las cubre, ¿no? Que las ampara en parte. O sea, que es un poco por eso que se hace esa diferenciación. Y el caso que podrían mixtos, en donde hay subvención del Estado, pero funcionan con niveles de autonomía significativos como Fe y Alegría. Sí, pero dame un... Sí, claro. Lo que pasa es que siempre es desde el gobierno que se establece el lineamiento. Alianza con las escuelas privadas u otro tipo de alianza con organizaciones no gubernamentales pero siempre es del Estado. O sea, la política surge, la rectoría... La comisión puede ser... Claro. Pero bueno, eso es otra discusión. Sí, la forma de generar las políticas debería ser consultiva, obviamente, y abierta. Eso es cierto. Y plural. Bueno, después, fíjate, hay la discusión. ¿Cuál es la relación entre política social y democracia o autocracia? No hay ningún tipo de relación necesaria. Es decir, pueden haber autocracias que funcionen con bastante efectividad en política social y democracias que también lo hagan. Y lo contrario es cierto también. Ahora, en la experiencia latinoamericana, las autocracias han tenido unos resultados lamentables, en general, en su proceso de gestión. Y han sido, en buena parte de los casos, gestiones que han generado altos niveles de corrupción, bajos niveles de supervisión, resultados sociales lamentables. Sin embargo, ojo, hay una dimensión que yo sé que Marino de algún modo estaba planteando al inicio de su intervención, que tiene que ver con la calidad de gestión. Y la calidad de gestión muchas veces tiene que ver con la trayectoria institucional. Y países que tienen unos estados con una calidad de gestión potencial elevada pueden pasar por autoritarismo y seguir teniendo una buena calidad de gestión. Yo sé que esto de repente y es otro tema de discusión que se puede plantear, pero por ejemplo las escuelas en Chile, pese a los vouchers y pese a Pinochet, eran unas escuelas que mantuvieron unos niveles de calidad relativamente altos en comparación con otros
países latinoamericanos. La atención en salud en Chile es una atención en salud que tendió a tener ciertas mejorías, pese a que se estaba en la dictadura de Pinochet y que se redujo el gasto. ¿Okay? Y obviamente con la democracia se amplió significativamente y mejoró aún más. Ahí fue donde realmente se consolidó y se recuperó plenamente unos niveles de prestación importantes por parte de la política social chilena y del Estado social chileno, que se fortaleció mucho en el periodo democrático, pese a que aún no tiene unos tan altos niveles de gasto como podría. Pues, ¿no? Entonces, han sido en eso muy cautelosos. Pero en todo caso, digamos, no hay un tipo de relación inequívoca y en Venezuela tenemos en todo caso la experiencia de que nuestras debilidades institucionales, en medio de un factor que rompe con la capacidad de supervisión como fue el modelo autoritario, produjo o contribuyó al nivel de deterioro tan marcado que hemos tenido. Fíjate que yo creo que plantearse, por supuesto, la democracia es para mí un prerequisito vital, ¿no? Para nosotros como derecho humano primordial. Y además, de nuevo, en América Latina, en lo básico, las dictaduras han sido profundamente nocivas para nuestros países. Pero, por ejemplo, la idea de que el desempeño descentralizado sea necesariamente positivo es una idea que no es lo que tú dijiste, sino que en todo caso hay una discusión, pero el desempeño descentralizado hay varias experiencias en donde no ha funcionado muy bien. En Brasil, en Argentina en particular, la descentralización ha tenido complicaciones de funcionamiento importantes. O sea, la descentralización, por ejemplo, en un país como Venezuela, debe ser una descentralización gradualista. Debería apelar a las experiencias de caso. O sea, vamos avanzando en un municipio o en 10 municipios y después vemos qué ocurre con esto en determinadas materias, porque la descentralización precipitada puede conducir a que se creen feudos en distintos lados y, por ejemplo, nuestra descentralización en salud tuvo unas experiencias muy exitosas, pero tuvo otras experiencias que no fueron particularmente exitosas. De todas maneras, es verdad, nuestro Estado centralista ha sido un desastre, pero hay que ir avanzando gradualmente. Por ejemplo, hay muchos municipios que no tienen capacidad de gestión. Entonces, no puedes precipitar y estarles transfiriendo competencias cuando no tienen una capacidad elemental de gestión. Y lo mismo ocurre con una parte de las gobernaciones. O sea, pensamos en la gobernación de Apure, pues, o en la gobernación de Amazonas, ¿okay? Que de repente tienen limitaciones de personal, de capacidad de gestión que deben ser consideradas para los procesos de transferencia. Bueno, no voy a entrar en el caso Cuba, que es, como siempre, tan provocativo. Eso lo dejamos para la sesión de la libación. Y bueno, no sé, es decir, hay muchas cosas que son como... Tienes un minuto para cerrar. Sí, pero Mariano levantó la mano. No, pero tú tienes un minuto para cerrar. Ok. Bueno, no, yo creo que más o menos intenté cubrir una parte significativa de las cosas que me plantearon. Y simplemente como, no, y un detallazo de lo que dijo Tulio. Fíjate que es verdad lo de que la política social ha tenido un propósito de control social, pero, ojo, el éxito ha sido relativo, mi pana. Y ha sido relativo porque el país no se lo ha comido. O sea, fíjate. Esto es como el cuero seco. Así es, así es. Fíjate que el carnet de la patria que se hizo para asustar a la gente, ¿no? O sea, que se planteó así. Tú sabes que te estamos vigilando y tal. Y el propio CLAP, fíjate, a veces se ha sobredimensionado el castigo que ha hecho el Estado. Este Estado no castiga generalizadamente, castiga selectivamente. Lo que hace es meter miedo. O sea, yo tengo 270 presos políticos. O sea, tú puedes ser uno. Hay gente ahí que está inocente, es obvio.
tú puedes estar en la lista, pues, ¿no? O sea, es así, no tiene a 2 millones de presos, pero bueno, hay unos cuantos milloncitos que podrían estar, pues, ¿no? O que tienen que irse del país. Entonces, pero en lo que tiene que ver con, ya voy, Daisita, en lo que tiene que ver con, por ejemplo, con el carnet de la patria, fíjate que se pensaba, y mucha gente decía, no, este país se fregó, porque ahora la gente está atemorizada, y aquí, pero bueno, en el 2017 fueron esas manifestaciones gigantescas y tal, y en el 2018 se lanzaron las elecciones y tal, y la gente decía, no, eso lo ganó Maduro de calle y tal, además la oposición no, y todo el mundo pensaba, aquí no va a haber más ningún tipo de manifestación de oposición. Entonces, no solo que del 48% de la población que votó, hubo un 20% más o menos que votó por la oposición, ¿no? O sea, y Maduro sacó 30 o menos del 30%, y un 18%, sino que 52% de la población a la que podían retratar, saber quiénes eran, quiénes no fueron a votar, decidieron no votar en unas presidenciales con el carnet de la patria detrás. O sea que podrán querer meterle miedo, pero la gente ha resistido. Por eso la idea de que en estas elecciones haya atemorizamiento, no, aquí lo que no debemos es permitir que nos dividan y no podemos abstenernos. Hay que ir a votar en Cambote y el problema se resuelve. Marino. Marino. Bueno, es que como no los puedo acompañar para la jornada siguiente a la defensa, entonces les pido unos minutos para compartir, porque me parece que el intercambio está bien bueno ahora y bueno, quería comentar lo siguiente, es los determinantes históricos, los condicionantes históricos de la política social, que en los ejemplos que se han mencionado, Cuba y Chile son muy importantes. Uno, antes de la revolución, Cuba tenía los mejores estándares de salud, por decir un caso, de América Latina. Mortalidad materna, enfermedades endémicas, la fiebre amarilla, etcétera, etcétera. Eso fue unas contribuciones importantes de la salud cubana. Y eso podría explicar el comentario del profesor Mesalago de Carmelo, de ahí quedan unos impactos institucionales que duran décadas. Y en el caso de Chile, recordamos, se debe recordar que la primera ley se llamó así, la ley de la leche, de la gota de leche, era el nombre que tenía en Chile, es de los años 30. Entonces, Chile construyó una plataforma institucional de políticas sociales 40 años antes de Pinochet. Es decir, que hay unos aspectos institucionales que hay que tomar en cuenta. ¿Y por qué es importante? Carlos ha dicho una palabra central, la sensatez, la importancia de la sensatez, sobre todo en una coyuntura como la que puede tener Venezuela. Y comparto eso de que la política social y la democracia pueden tener distintas combinaciones. En Venezuela las hemos tenido al menos tres. Una, la política social como contribuyente de la consolidación de la democracia, que sería la primera parte de la década de los 60 y los años 70. Pero también tuvimos la política social como efecto del deterioro de la democracia, cuando esos sistemas empezaron a fallar, el desempeño en la salud, en la educación, en las universidades. Y también hemos tenido la política social como contribuyente o como fortalecimiento de la autocracia, porque es la utilización de la política social para construir una versión concentradora del poder. La pregunta, y la dejo, me la hago y la comparto, es ¿cuál es la combinación de política social que deberíamos tener entonces hacia el futuro? Y eso pasa, por eso tomo la palabra de Carlos, de la sensatez. ¿Y qué es la sensatez? La construcción de centralidad, la construcción de consenso, la construcción de acuerdos que le permitan dar sostenibilidad a las políticas sociales. Y por eso es que hay que evitar el péndulo, porque el péndulo no nos ayuda a construir institucionalidad compartida. Es los encuentros en los cuales las combinaciones
de mercado y de Estado van a depender de las características de los problemas y de las instituciones que se tienen. Si no tenemos esa visión integradora, entonces vamos a ir con dificultades. Y finalizo con esto, la base o el fundamento de que eso es posible está en nuestra propia historia. O sea, nosotros hemos construido 70 años, por decir solamente del 58, hay una base institucional de política social con sus más, con sus menos, que nos debería dar las enseñanzas para el futuro. Y por eso es que el trabajo tuyo, Carlos, el trabajo de Ascenso, de poner esos elementos, da pistas para esa construcción de la centralidad y yo te felicito mucho por eso.